Entonces, bueno, le damos pues como inicio a la grabación. Queremos pues como darles una bienvenida. Muchas gracias por conectarse y por haber accedido pues como a esta invitación que el FEISA les hace. Este espacio es muy importante para nosotros. Sabemos que sin duda alguna es fundamental en nuestras dinámicas del día a día, todo el tema de ciberseguridad y más específicamente la protección de nuestras transacciones digitales. Por eso hoy venimos eh, con Juan Sebastián abarcando como todas estas problemáticas y temáticas para que tengamos un poco más de contexto y un poco más también de herramientas para afrontar pues como todo este tipo de situaciones. Estamos aquí no solo para aprender, sino también para compartir experiencias y crear un espacio colaborativo de todos y así poder fortalecer esas defensas digitales que ahorita conversábamos antes de iniciar. eh, Vemos que día a día nos están llamando, nos está llegando información, ya hasta desconfiamos de los correos que son seguros, ¿cierto? Entonces, los invitamos a que participen activamente, pueden hacer preguntas, compartir puntos de vista durante todo este espacio. La dinámica que tenemos es levantar la manito. Yo le voy contando a Juan Sebastián cuando tenga alguna inquietud o alguien quiera aportar algo, también lo pueden escribir en el chat. Bueno, voy a presentarles a nuestro facilitador. Él es Juan Sebastián Navia. Él es un experto en el tema de seguridad informática, es de la empresa aliada Target Business Consulting, es ingeniero en sistemas, especialista en ciberseguridad. Juan, te pido el favor de que nos cuentes un poco más de tu experiencia y trayectoria para que pues, nuestros compañeros también te conozcan mejor y te cedo la palabra pues para que puedas hacer esa presentación. Dale, muchísimas gracias por la introducción, Mónica. Mucho gusto, me presento. Como ya bien lo decía Mónica, mi nombre es Juan Sebastián Navia. Hago parte del equipo de Target Business Consulting en la parte de tecnología. Y hoy vamos a tener una pequeña charla introductoria acerca de lo que es la ciberseguridad en transacciones digitales y cómo esto pues nos afecta a todos en nuestro día a día. Parte de mi trayectoria pues incluye trabajar en el aseguramiento de la seguridad de las transacciones digitales de una empresa del sector financiero tecnológico. Em, y pues más adelante les contaré un poquito más al respecto. Em, entonces podemos dar por iniciada la charla. Em, la introducción pues va a ser inicial, que es la ciberseguridad transaccional, cuáles son las amenazas cibernéticas actuales, cómo puedo proteger mis datos bancarios, financieros y mis datos personales en general, qué es el smishing, el phishing, los malwares y cuáles son los fraudes más comunes hoy en día, cuáles buenas prácticas podemos tener en cuenta para evitar este tipo de situaciones y al final un par de conclusiones. Mi idea durante la charla es que ustedes puedan interactuar, que si tienen alguna duda durante el desarrollo de la misma, puedan levantar la mano y Mónica me puede ayudar un poco a ver quién tiene levantada la mano para poder proceder con las preguntas. Eh, entonces, no sé, si ya entrados en tema, ¿alguno tiene alguna duda o inquietud antes de iniciar? Si no, continuamos. Y iniciamos con una pregunta. ¿Quiénes de aquí hacen pagos en línea? ¿Qué tan frecuentemente lo hacen? Si tenemos algún voluntario que nos cuente un poquito de cómo es esa experiencia. Tenemos una manito levantada por acá el señor Jaime. Don Jaime, ¿puede abrir el micrófono? Muchas gracias, Mónica. Sí, Juan Sebastián, la pregunta es pagos en línea. Yo frecuentemente he hecho pagos en línea en almacenes digitales, ejemplo, Amazon, eh, Mercado Libre y en tiendas de almacenes Adidas y muchos otros. Perfecto. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Jaime. Te hago una pregunta. ¿En algún momento antes de hacer un pago digital, te has preguntado, te has parado a pensar
si ese pago es seguro, si puede que roben tus datos o has tenido alguna sospecha de que se haya filtrado tu información. Sí, ya tuve una experiencia con una compra que no se logró efectuar porque era una página de Brahman. Pues voy a hablar aquí de marcas y no estoy haciendo publicidad, pero hablo de Brahman porque aparecía una publicidad, una promoción muy atractiva, pero era la página de Brahman. Yo inclusive siempre verifico la partecita de arriba superior donde siempre dicen, los bancos le dicen a uno, verifique que ese enlace muestra unas tres flechitas o algo así. Y ahí uno mira que es seguro. Hasta eso estaba seguro. Cuando ya fui a pagar, pues primero me pareció como muy barato. Esa digamos que me alertó un poquito. Segundo, fui a pagar y no me aceptó ninguna tarjeta. Decía que había un error, pero la forma en que preguntaba el error me pareció muy extraño. Sin embargo, pues todavía no estaba como tan seguro de que era una estafa. Metí otra tarjeta y dijo, también tiene problemas. Y yo ahí mismo lo que hice de nuevo, esto es una estafa. Fui y averigüé, entré a Brahman otra vez y esas promociones no estaban. Yo lo que hice, bloquear inmediatamente esas tarjetas y pues toda esa información de las tarjetas la recogieron, inclusive pues seguramente direcciones y todo. Hasta ahí, pero no pasó nada, la compra no la hice. Y inmediatamente bloqueé las tarjetas y cancelé todo eso. Ok. Pero se cuento que, qué pena, te interrumpo. Recientemente me pasó tuve una experiencia reciente, me llamaron de Bancolombia supuestamente. Yo grabé toda esa conversación a decirme que me ofrecían la tarjeta, ya se iba a vencer lo de el pago de la cuota mensual, que ya se iba a vencer me iban a dar una franquicia, la tarjeta de modo vitalicio, ya no tenía que pagar la cuota esa de manejo de la tarjeta. Cuando dijo vitalicia, empecé a sospechar, porque pues, los bancos no le dan a uno nada vitalicio, máximo 6 meses o un año. Sí. Sin embargo, yo le seguí toda la conversación, se terminó y yo finalmente no le di la información que necesitaba porque dijo que abriera el teclado del celular para que si tenía las tarjetas en la mano. Y le dije que no, que no. Yo le dije, no, yo voy a hacer eso la vuelta directamente en la oficina de Bancolombia y ahí terminó la llamada. Eso era una estafa. Ok. Muy bien. Eh, Y Es decir, no he tenido, ha habido intentos como este último que le conté de que me estafen, pero no he tenido pues una estafa real. Pero sí con toda mi información. Me llamó mucho la atención cuando fui a Bancolombia, ellos tenían mi correo electrónico, el nombre completo, los 4 últimos números de la tarjeta. Entonces, ellos, pues o seguramente entiendo y he leído que ellos compran la información, así es. las bases de datos y con inteligencia incluso artificial. Entonces, le cuento que yo creo que a algunos, todos nos ha tenido que pasar alguna vez esos intentos de estafa. Ese Muchísimas pues, gracias por compartir tu experiencia, Jaime, y y, compartes y- dos de las más comunes, que son el tema de la ingeniería social para tratar de robar información sensible de las personas, como de llevarlas hacia el error de que compartan ellos mismos la información sin necesidad de tener la información completa, y el tema de la filtración de información sensible en páginas fraudulentas. Y la verdad es que ahí hay muchísimo para conversar, pero algo que hay que resaltar de tu experiencia es que siempre hay que sospechar cuando algo no nos haga sentido o no tenga pues como mucha correlación con la transacción que queremos completar. Porque no sé si ustedes sepan cuántos actores o cuántas personas están involucradas durante una transacción en línea. Hay muchísimas cosas que pueden salir tanto bien como mal. Empezando por el mismo propietario de la tarjeta de crédito, siguiendo con los bancos adquirientes y con los bancos emisores, que es quién recibe la plata y de dónde la va a recibir. Y para las transacciones en línea también están los procesadores de pago y
las mismas marcas o las mismas banderas se le llaman en el mundo de fintech, que son quienes realmente autorizan el movimiento del dinero. Entonces pasa por muchas manos y esto pues nos pone en un alto riesgo de que en algún punto se pueda filtrar esa información. Vi por ahí una manito levantada, no sé si alguien quería decir algo. Sí, don Edilberto tenía la Sí, manito levantada. Don Edilberto. sí, hace poquito, exactamente hace 2 días, me llegó un mensaje de texto por el WhatsApp que me decían que tenía una transacción por la llave, por breve, que necesitaba mi autorización. Yo manejo mucho la llave en la parte de breve y dije, no, pues cuando le transfieren a uno por breve, uno no necesita dar autorización. Entonces es una nueva forma de tumbar a la gente mandando mensajes de texto de esta forma, como es nuevo la parte breve, mucha gente no sabe y puede ser que caigan muy fácil. Es cierto, las modalidades de robo y estafa todos los días están evolucionando porque todos los días las empresas están trabajando en prevenir que este tipo de cosas le pasen pues, a los usuarios. Y es muy importante estar siempre al pendiente de cómo van evolucionando estas estafas. ¿Qué es la ciberseguridad transaccional? Es básicamente todas las herramientas, prácticas y protocolos que están a disposición nuestra para prevenir este tipo de fraudes como los que describe don Edilberto y don Jaime. Hay mucha información en línea si quieren una definición más a detalle, pero dentro del mundo de la ciberseguridad transaccional todos somos actores. Todos tenemos algo que ver, tanto para prevenir como para informar. Y compartir experiencias como las que comparten Edilberto y Jaime es muy importante para evitar que más personas caigan en este tipo de estrategias de estafa. ¿Y cuáles son las más comunes? Tenemos los malwares, los ransomwares y los spywares. Básicamente un malware, en español, es un software malicioso que lo que pretende es infectar a la máquina en donde se descargó o donde se instaló para capturar información, para dañar la misma máquina. Pero en este caso, mucho de ese malware lo que hace es capturar el tráfico de la red para robar información sensible. Y algo que mencionó Jaime que me gustó mucho es que él se fija en la URL en la parte de arriba que la conexión sea segura. Y eso es uno de los tips muy importantes que vamos a ver más adelante. Y es que dentro de los protocolos del Internet, el protocolo principal se llama protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP. Cuando los hackers descubrieron cómo vulnerar esta conexión, evolucionó con una S al final y ya no se llama HTTP, sino HTTPS. Esto es un indicador de que la conexión hacia la página web en donde estamos queriendo hacer un pago es segura. Y es una de las cosas que deberíamos revisar antes de proceder con cualquier llenado de información sensible, sean datos del número de tarjeta, del CBV, de nuestro correo, del número de teléfono, porque pueden caer en manos equivocadas, en bases de datos que pueden estar filtradas y que los ciberdelincuentes pueden comprar en el mercado negro de información. El ransomware, que es otro tipo de software malicioso, no se encarga de robar datos, sino que se encarga de encriptarlos, de hacer que la persona que se le haya infectado su máquina pierda toda su información y tenga que pagar una cantidad de dinero para poder recuperarla. Es literalmente un secuestro virtual. Simplemente te encriptan tu información con un software de encriptado que no te permita revertir esos cambios sin que tú hagas un pago. Pero digamos que si haces el pago también corres el riesgo de que pierdas tu información sensible. Y los spyware son menos comunes, pero se dedican a verificar todas las actividades que tú haces en tu máquina o en tu dispositivo a diario para también analizar qué información pueden robar. Como, Hay una manito levantada, Juan. ok. El señor Edwin. Gracias, buenas tardes nuevamente para todos. Solo una pregunta para Sebastián y es si está proyectando alguna presentación o simplemente está como conversando, porque al menos yo no estoy viendo, entonces no sé, quería Pero sí la corroborar. estamos viendo, Edwin. De pronto mira qué pantalla tienes activada en tu presentación, pues en tu modo de ver, en las Ah, vistas. bueno, entonces solo yo.
De pronto cambia la Listo, vista, sí. listo, ya lo reviso. Muchas gracias. Gracias. Dale, muchísimas gracias. Todos estamos viendo la presentación, solo como para asegurarme. Sí, yo Sí, la veo. sí. Sí. Ok, Yo también fantástico. la veo. Muchas gracias a todos por confirmar. Bueno, siguiendo con otra de las amenazas comunes, están los ciberataques a las entidades financieras. Es muy común que los delincuentes cibernéticos traten de atacar la base de donde se mueve el dinero. Y es que las entidades financieras no están, ¿cómo decirlo? No están exentas de poder filtrar información. Y es por eso que ellos también tienen que tomar medidas. En el caso de, por ejemplo, yo soy usuario de Bancolombia, no sé si ustedes lo sean, me parece que han evolucionado mucho en el tema de la seguridad financiera para sus usuarios finales en cuanto al manejo de la información bancaria. Tienen bastantes métodos para prevenir, por ejemplo, transacciones fraudulentas. Hace poco me pasó que a mí personalmente se me filtró una tarjeta, intentaron hacerme un pago y me pareció fantástico el hecho de que sin tener que llamar a nadie ni tener que hacer una interacción física con una persona, pude bloquear esa tarjeta para evitar cualquier movimiento fraudulento. Conocer las aplicaciones bancarias que usamos día a día nos puede salvar y prevenir de perder muchísimo dinero. Y eso me lleva al último, que es la ingeniería social, las descargas sospechosas, que es lo que le pasó, por ejemplo, a don Jaime, que lo llamaron y se hicieron pasar por Bancolombia y le dijeron, no, es que te vamos a dar una tarjeta vitalicia, necesitamos tales y tales datos vía teléfono, escríbelos en el teléfono y nosotros recibimos la información para validar tu identidad. Muchas de estas cosas son ingeniería social. Lo que hace el ciberdelincuente, que en este caso es llamar, es que ya tiene una información previa tuya que probablemente compró en el mercado negro para poder corroborar que seas tú, supuestamente, y terminar de completar la información que le falta, que es los primeros dígitos de la tarjeta o el CVV o la fecha de expiración. Porque solo con estos tres datos, un ciberdelincuente puede hacer transacciones. No necesita nada más, ni tu correo, ni tu cédula, ni tu número de teléfono, solo necesita el número de la tarjeta, el CVV y la fecha de expiración. Dentro del tema de la ingeniería social, mencioné el tema de las descargas sospechosas y esto está relacionado con el tema de los malwares. ¿Por qué puse entre paréntesis troyanos? ¿Alguno conoce la historia del caballo de Troya? Hay hasta película. Exacto. Es bastante común, pero básicamente funciona de la misma manera. El ciberdelincuente lo que hace es que adjunta un archivo malicioso dentro de otro que capaz no lo sea, como un PDF, una imagen, un enlace, un video, para esconder, como hicieron en el caballo de Troya, el software malicioso que va a infectar a tu máquina para robar tu información. Por eso se llaman troyanos. Y uno de los ejemplos que podemos mencionar dentro del tema de los troyanos es el software Emotet. Emotet fue un troyano que se descubrió en 2014 que se dedicaba a infectar máquinas en Europa para robar la información financiera y transaccional de los usuarios de los bancos. Y fue muy difícil de detectar porque es un software o un software malicioso que lo que hacía era para pasar los controles de, por ejemplo, los software de antivirus, estaba constantemente cambiando su código fuente para evitar que los antivirus encontraran la firma digital de ese software y lo borraran. Y esto hizo muy difícil tanto detectar cuál fue su origen, que años después se supo que nació en Ucrania, eh, y no supieran de dónde salió, cómo se propagó pues, al 100% y cómo borrarlo. Porque el tema con el malware es que también va evolucionando. Cada vez sacan versiones más sofisticadas que infectan muchas más máquinas
Y, Referencia o sea, hizo no de sé, seguridad cibernética. creo que se tiene el micrófono encendido. Bueno, sigamos. Entonces, lo que decía Emotet era que una vez que se infectaba en una máquina, buscaba propagarse a muchas otras máquinas. Y lo que hacía era que robaba, por ejemplo, listas de correos del usuario infectado para propagarse dentro de correos de spam, correos de phishing, que vamos a ver un poco más adelante, y que más máquinas fueran infectadas y de esta manera poder robar la mayor cantidad de información posible. Y esta fue la versión uno. Y pues los ciberdelincuentes fueron tan audaces que lo evolucionaron en una segunda versión y hasta una tercera versión. Y de hecho, hoy en día es uno de los software maliciosos más dañinos que existe, porque como lo pueden ver aquí en la presentación, puede costar hasta $1 millón el simple hecho de investigar qué puede pasar con ese software, de dónde está proviniendo y cómo quitarle a una máquina. Voy a compartir un video de otro ejemplo del Banco Central de Bangladesh para que vean que las entidades financieras no están exentas de, pues, de estos riesgos transaccionales cibernéticos. Por favor, me avisan si escuchan el audio, ¿vale? Así es como acaban los hackers entre Lo rejas escuchamos. después de enfrentarse contra un equipo de respuesta ante incidentes de nivel profesional. Esto fue evidente en el ataque al Banco Central de Bangladesh. No sé si muchos conoceréis este caso, pero en 2016 unos hackers intentaron vulnerar el sistema y robaron credenciales de transferencia de pagos por valor de 81 millones de dólares. Lo que pasa es que apareció un pequeño error ortográfico en la orden de transferencia que alertó a un empleado, donde inmediatamente bloqueó todas las transacciones que se estaban realizando. Gracias a esto, los investigadores forenses dieron con las 3 personas que intentaban realizar estas transacciones, pero eso sí, después de muchísimos intentos por conseguir la IP de origen que pertenecía a estas personas. Todos los dispositivos tienen una dirección IP, aunque se pueda ocultar, todo deja rastro. Y como bien he dicho antes, el fallo humano es algo que por suerte suele ocurrir muy a menudo. ¿Vieron la cantidad de dinero que estaba involucrado en un error de una entidad financiera? Casi 81 millones de dólares que pudieron haber sido robados si no fuera por el pequeño detalle de un error ortográfico. Y esos son el tipo de cosas a las que hay que prestarles atención cuando nos llega algún correo o algún mensaje de texto o algún WhatsApp del cual sospechemos que sea fraudulento o malicioso. Un error ortográfico puede ser la diferencia entre perder muchísimo dinero o poderlo proteger. ¿Qué les pareció ese caso? ¿Alguno ha tenido alguna experiencia similar como la de don Jaime y de Gilberto? ¿Y qué han hecho en esas situaciones? No sé si alguien quiera participar. Marta, tienes la manito levantada. Sí, a mí me pasó con Bancolombia. O sea, entré por Instagram a comprar un tiquete aéreo muy barato y intenté comprar y no me funcionaba, no me funcionaba. Entonces al final dije, no, mejor dejemos esto así, no seguí. E inmediatamente me mandaron un Bancolombia de seguridad diciendo que para terminar la transacción debía dar unos datos, en fin. Me puse a ver de dónde venía y tenía unos horrores de ortografía impresionantes cuando abrí eso. Entonces dije, no, no, no voy a hacer nada. Me llamaron y yo dije, no, yo voy a ir al banco a completar porque no, mejor me gusta ir personalmente. Pero por eso fue que dije, esto tiene que ser, esto no es el oficial de Bancolombia porque tenía unos errores tremendos de ortografía. Total. Y siempre caen por ese tipo de cosas, Marta. Errores ortográficos o una coma de más, un punto de más. Son cosas a las que tenemos que estar siempre atentos y sospechar de páginas que capaz se vean mal hechas o que tengan, no sé, una N de más, una R de más o este tipo de errores. Les comparto una experiencia personal mía. Hace aproximadamente un año estaba buscando eh, un apartamento para arrendar y pues ahora está de moda Marketplace en Facebook para publicar este tipo de cosas.
y vi un apartamento a un muy buen precio, con muy buenos acabados, y yo dije, ok, se ve interesante, y le escribí al supuesto propietario. El supuesto propietario me habló, me dijo que sí, que cuadráramos una cita, pero que la cita la tenía que cuadrar con un tercero, que era en teoría una persona de una constructora. Entonces me pasó el contacto de la persona de la constructora, supuestamente, para poder coordinar la cita. Acto seguido, le escribo a la persona y una de las cosas que me levantó la primera sospecha fue que las respuestas de esa persona eran muy rápidas, lo que me hizo sospechar de que probablemente era algún bot o algún robot que me estaba contestando de manera automática, pero no le presté atención y seguí adelante con la conversación. El caso fue que seguimos adelante con la conversación y uno de los pasos para agendar la cita con la persona, supuestamente de la constructora, era hacer un pago para poder hacer la reserva y que me fueran a mostrar el apartamento. Y yo dije, no sé, algo aquí no me cuadra. Saltaron mis alarmas y dije, sigamos adelante a ver hasta dónde llega. Y en efecto, procedió a mandarme un link de pago de una página que se veía un poco sospechosa, pero que en teoría cumplía con todos, pues, con todos los logos de la constructora, con la información. Y yo seguí adelante hasta que llegué al punto del pago, en el cual me mostraron todos los métodos de pago y tres de ellos eran muy comunes, que era Bancolombia, Nequi y cualquier otra tarjeta de crédito. Pero el diseño se veía raro, se veía como hecho por, no sé, un estudiante en quinto semestre tratando de replicar lo que estaba viendo. Y en efecto era una estafa. Y era una estafa de la cual yo no sabía y la cual tampoco creo que sea muy común. Y era una estafa mediante un supuesto arrendamiento de un apartamento. Entonces, para que veamos cómo todos los días los ciberdelincuentes inventan nuevas estrategias para tratar de robar la información bancaria de las personas y que nadie está exento de poder caer en una de estas estafas. Quiero que analicemos esta imagen y que alguien levante la mano y me diga qué está mal en esa imagen. ¿Algún voluntario? La R de Microsoft. R Microsoft. Exacto. Si lo vemos por encima, pensaríamos que en efecto la dirección de correo es @Microsoft, porque viéndolo así de pasón, pareciera que estuviera bien escrito, pero realmente es una R y una N, no una M. Y ese tipo de cosas cada vez son más comunes, que ponen .co en vez de .com o que ponen RN en vez de M para poder disfrazarse como si fueran otro tipo de compañía y hacer que la persona que está interactuando con el correo caiga. Y si ustedes ven el correo se ve súper legítimo. Yo la verdad vi esta imagen esta semana y yo dije, pero que está mal. Me tocó verlo 2 y 3 veces para poder identificar que había una R y una N en vez de una M. ¿Cómo podemos proteger nuestros datos bancarios y personales para evitar que sean robados o que sean vulnerados fácilmente? Lo primero, y creo que es una de las recomendaciones más comunes, es usar contraseñas únicas. Traten de no reutilizar las contraseñas ni bancarias ni personales de redes sociales, de correos, para todas sus cuentas. Que si la contraseña es Pepito Pérez 123, que no sea la misma para Instagram, para Facebook, para Bancolombia, para Vivienda, para BVA, porque si se filtra una de esas contraseñas, se filtraron todas. Y eso hace que el trabajo sea mucho más fácil para el ciberdelincuente y puedan entrar y acceder a toda su información personal y financiera. Hoy en día existen algunas herramientas, incluso Google mismo, que ofrece la posibilidad de almacenar estas contraseñas de manera segura en la cuenta de correo e incluso sugieren contraseñas seguras. ¿Qué hace que una contraseña sea segura? La cantidad de caracteres y de información que podamos incluir en estas. Que contenga mayúsculas, que contenga caracteres especiales, como lo puede ser una arroba,
como lo puede ser una mayúscula, como lo puede ser un signo de exclamación, un numeral, un signo de peso. Todo esto hace muy difícil que un ciberdelincuente pueda desencriptar esa información, solo por pura matemática. Muchas veces los ciberdelincuentes lo que hacen para adivinar contraseñas es utilizar software o algoritmos que lo que hacen es desencriptar a fuerza bruta, que es que intentan toda la cantidad posible de combinaciones de contraseñas hasta que logran entrar. Y utilizar caracteres especiales o mayúsculas o espacios incluso hace que esta labor sea imposible porque la capacidad de cómputo no está tan avanzada como para poder hacer toda la cantidad de intentos posibles. ¿Y ahí no la bloquea el tercer intento? Hay medidas preventivas como esas, Daniel, en las cuales hay una cierta cantidad de intentos hasta que se bloquee la cuenta. Y esto nació a partir de, por ejemplo, este tipo de algoritmos que forzaban la desencripción a fuerza bruta, pero cada vez está más tecnificado. Otra de las cosas que podemos utilizar para poder prevenir esto son los dobles factores de autenticación. No sé si les ha pasado muchas veces que, por ejemplo, quieren acceder a su cuenta de correo desde un computador que no es el suyo y Google te desconoce por completo, así te sepas la contraseña. Esos son dos factores de autenticación. Y lo que hace Google, por ejemplo, es ponerte un reto para saber que esa persona eres tú. Entonces, te va a pedir que ingreses un número que te llegó directamente a tu teléfono. Eso es un doble factor de autenticación. O te va a pedir de que aceptes una notificación en tu correo para poder autorizar el ingreso. Muchas empresas de tecnología grandes han implementado esto, pero también los bancos están empezando a hacerlo, por ejemplo, para completar transacciones, en los cuales se pide un PIN de seguridad que muchas veces está en la aplicación del banco misma para poder completar una transacción. No lo echen en saco roto, el doble factor de autenticación limita muchísimo que hayan estos breaches de seguridad. Estamos también muy acostumbrados a que vamos a centros comerciales, vamos a aeropuertos, vamos a, no sé, a una cafetería y nos conectamos a una red Wi-Fi porque no tenemos datos o porque la conexión de nuestros datos está muy lenta y nos conectamos a una red Wi-Fi pública. ¿Y qué quiere decir pública? Que es de libre acceso, que cualquier persona puede ingresar sin necesidad de una contraseña. ¿Cuál es el problema? Que estas redes públicas son muy propicias a ser hackeadas, a que alguien, algún tercero que tenga intereses pues, malignos, pueda interceptar el tráfico de la red Wi-Fi y robar información sensible. Entonces, si ustedes están conectados a una red Wi-Fi pública, eviten en lo posible ingresar a su banco. No sea Nequi, sea BBVA, sea Banco de Occidente, el banco que sea. No ingresen si están conectados a una red Wi-Fi que no tiene una contraseña o que sea una red Wi-Fi pública. Porque los ciberdelincuentes pueden capturar este tráfico y sin que te des cuenta, perdiste tu información financiera y probablemente en el lapso de un par de minutos, horas o días, te roben toda tu plata. Una forma de prevenir esto es usar VPNs, que lo que hacen es ocultar la información de la conexión y hacer imposible que la persona o el hacker malicioso pueda interceptar realmente tus datos. Es una red privada virtual, Virtual Private Network. Básicamente lo que hace es que te encapsula y te oculta del tráfico público para que no exista la posibilidad de que se filtre esta información. Y una última es revisar con regularidad las transacciones que vean en su extracto bancario. Marta, ¿tenías alguna duda? Sí, Juan Sebastián, me dices que usar VPNs, eso hay que comprarlo. ¿Cómo puede uno acceder a una red VPN? Hay
múltiples aplicaciones, hay algunas que son gratis, hay otras que sí son de pago. Yo personalmente recomiendo las que son de pago. Existen, por ejemplo, Surfshark, que es muy buena, que sirve tanto para el computador como para los celulares. Te cobran una suscripción mensual, pero pues la verdad no es mucho dinero. Y lo que hace es precisamente esto, que oculta tu información personal de las redes públicas o de las redes que capaz tengan una seguridad no tan buena para que no se filtre. Y tienen un datico adicional y es que también te permiten acceder a información de otros, pues, de otros países. No sé si lo sepan, esto no tiene nada que ver con la charla, pero les dejo el dato. Y es que Netflix te pone un contenido basado en qué país estés ubicado. Entonces, si hay una serie que está disponible en Inglaterra, no significa que esté disponible en Colombia. Las VPNs te permiten también conectarte como si estuvieras en otro país y desbloquear este tipo de contenidos. Nada que ver, pero les quería dejar el dato. Y también cuando hay partidos de fútbol, también los pueden ver vía VPN. Sí, también Sí. pasa. Juan Sebastián, ¿nos podrías escribir el nombre de la red? Que es que así, pues no, de la red que nos Cla- acabas de recomendar, por favor. Claro que sí, déjame, les pongo aquí en el chat. Gracias. Cualquiera de esas dos, se las recomiendo. Yo las uso, son muy buenas y no son tan costosas. Y las pueden usar tanto en el celular como en el computador. De Perfecto, hecho, gracias. con mucho gusto. Em, y lo de revisar las transacciones con regularidad, muchas veces pasa que uno ve un cargo en la tarjeta y no tiene ni idea de dónde salió. Y puede que ya te hayan robado y no te diste cuenta porque fue un monto insignificante, un monto muy bajo. Pero tú como tarjeta viente, como dueño de la tarjeta, tienes unos derechos que te permiten reclamar ese dinero, siempre y cuando se compruebe pues, que tú no hayas hecho esa compra, y es generar un contracargo, básicamente. Es decirle al banco, mira, yo no reconozco esta compra, no sé cuándo se hizo ni por qué, y para eso sirve revisar constantemente los extractos bancarios. Lo recomendable sería, bueno, pues yo lo tengo, es que llegue la información de mi transacción a mi correo o un mensaje de texto del banco indicando el momento en que hace uno la transacción y el valor de la transacción. Sí, eso es muy importante, tener las notificaciones activadas de los bancos sobre cada una de las transacciones, así sean transferencias o sean pagos o sea, por ejemplo, poner topes dentro de las transacciones mensuales o diarias, también es una buena manera de prevenir si, dado el caso, ya se filtró tu información, de que puedan robarte una cantidad absurda de dinero. Eh, Ponerle un tope diario de, no sé, de 100.000 pesos por transacciones digitales o por transferencias a bancos de terceros. Este tipo de estrategias también nos permiten prevenir una vez que ya el evento de filtración haya sucedido. Muchas gracias por levantarlo, Gilberto. Ahora vamos a hablar un poco de estas estrategias de robo. Y la primera es el smishing, que tiene su base o su origen en otra palabra que se llama phishing, que capaz la hayan escuchado. Y el phishing y el smishing están correlacionados. Básicamente son formas de, como sus nombres lo dicen, pescar a las víctimas, induciéndolas al fallo, induciéndolas al error de compartir información sensible. Dentro de la imagen que pueden ver aquí es un mensaje de texto haciéndose pasar por Bancolombia. ¿Ustedes accederían al enlace que está en ese mensaje de texto? ¿O lo han hecho en alguna ocasión? Yo no No, accedería. tampoco. Tampoco. Sospechen mucho de los enlaces, muchísimo. Así como lo vimos, por ejemplo, en el ejemplo del correo de Microsoft, puede que se diga netflix.com
pero en vez de un COM es un CORN. ¿Quién te exime de que le des clic a ese enlace? Solo la sospecha. Hay que estar muy atentos a ese tipo de errores humanos de los mismos ciberdelincuentes. En el caso de este smishing o este SMS sospechoso, lo que quieren hacerte creer es que te están cobrando un seguro, que los seguros en las tarjetas son algo bastante común y en algunas situaciones sirve y en otras uno ni se da cuenta que los está pagando. Pero lo que quieren hacer es, uno, darte un sentido de urgencia, hacer que quieras actuar de manera rápida y sin pensarlo, para que no hagas este análisis y esta pausa de decir, ¿qué información estoy viendo? ¿Tengo que acceder a ella y realmente es el banco? Si no, mira, te hicimos un cobro. Si quieres cancelar ese cobro, porque al final es tu plata, accede a este link y haz la cancelación. Muy probablemente todos aquí sospechemos de que eso sea malicioso y realmente no vamos a entrar, pero en circunstancias en las que tú no estás prestando mucha atención, es probable que ingreses y pierdas esa información. No es necesario ni siquiera que ingreses la información bancaria, sino que con el simple hecho de abrir el enlace ya pueden robar tus datos. Y esto es lo increíble del malware. Juan, Juan, tengo una manito levantada por acá de Diego. Claro, creo que Néstor también quería hablar. sí, también, pero no, lo que iba a comentar es que lo que mencionaste ahí sobre la atención, ¿cierto? Eh, inclusive, no me ha pasado a mí, pero le pasó a un amigo que por estar distraído en ese momento con otros problemas de tipo personal, etcétera, le llegó un mensaje de ese un SMS, ¿cierto? De supuestamente un familiar que le decía que le iba a enviar unos envíos desde los Estados Unidos, ¿cierto? Y él, por estar en un volante, entró en contacto con esa persona y eso terminó con un robo grandísimo, ¿cierto? Entonces, creo que esa parte de estar uno muy atento a esos mensajes, no proceder impulsivamente, sino que tenga un análisis cuidadoso. 100% de acuerdo contigo, Néstor, y creo que eso es muy común. Se ha vuelto también común en Facebook que te contacte un perfil falso de un supuesto familiar del exterior y te pidan, por ejemplo, que tienes que pagar un monto en aduanas para desbloquear un paquete que te enviaron desde Estados Unidos o desde donde sea. Y pues esta es otra de las tantas tácticas que están utilizando para robar los datos. Y es eso, el sentido de urgencia. Si ustedes ven que un correo o que un mensaje de texto está tratando de hacerlos caer en la urgencia, de decir, tienes que accionar esto ya o va a pasar algo malo, sospechen. Sí, Néstor. No, no, estaba bajando la mano y me equivoqué. Ah, dale. Gracias. Gracias por compartir tu experiencia. Y creo que había alguien más que quería hablar. Y Diego. Diego, Diego, ¿estás por tienes el ahí? micrófono abierto ya. Puedes hablar. Diego. No, Juan. Puedes continuar. Diego tiene micrófono, pero no lo escuchamos. Ok, dale. No hay ningún problema, Diego. Cualquier cosa también puedes escribirlo por el chat si tienes problemas con el micrófono o vemos en otro momento de la charla para tu aporte. Bueno, siguiendo con estos ejemplos, aquí hay uno de David Plata que te dice un número de confirmación. No compartan ningún código de estos, jamás. Ahorita, por ejemplo, ¿ustedes han retirado dinero con Nequi? ¿Han hecho una transacción en un cajero con Nequi? Una de las cosas que te Sí. pide es quién va a participar, perdón. Bueno, siguiendo adelante,
Nequi lo que te hace es, te genera un código único para esa transacción y junto con el número de teléfono, eso hace que ante el banco se autorice el retiro. Esos códigos de confirmación que te piden se llaman one-time token o token de un solo uso o de una sola vez. Y muchas veces los ciberdelincuentes ya tienen la información de acceso a tu cuenta y lo que quieren hacer es que tú mismo seas quien le des ese one-time token. Porque normalmente esto está configurado para que llegue o a tu número celular o a tu correo. Y si ellos no tienen acceso a esto, pues les va a quedar imposible continuar con la transacción sin el token de confirmación. Si les llega un correo o un email pidiéndoles la clave dinámica, pidiéndoles el token de Nequi, todo este tipo de cosas son muy probables fraudulentas. He escuchado mucho y he visto también casos de familiares que les hacen eso por WhatsApp. Y lo que hacen es que cuando les llega el código de confirmación de WhatsApp, se les roban la información de la cuenta de WhatsApp y empiezan a pedir dinero a contactos, a familiares y muchas veces caen. Así que si les llegan a pedir enviar este tipo de información, no lo hagan, sospechen. Y otra muy común es el tema de bloqueamos tu tarjeta, bloqueamos tu cuenta. Para reactivarla, por favor, ingresa a este enlace o por favor, compártenos el token. Sospechen de inmediato. Y si tienen dudas, siempre la manera más fácil es contactar directamente al soporte del banco, que es como nos lo han compartido muchas personas de aquí. Y dicen, no, qué pena, yo prefiero acercarme a la oficina física y completar la transacción o completar la promoción desde ahí y háganse los que no es con ustedes. ¿A alguno le llega un tipo de mensaje de texto como este? A mí me llegó esta mañana uno de Netflix y yo no tengo cuenta de Netflix. Sí. A mí me llega Hola. mucho mensaje que dice que le hicieron una consignación que pase a reclamarla por tal sitio. Ok. Y te dicen razones de algo, de algún banco, te dicen a dónde tienes que acercarte o si tienes que consignar un dinero en alguna cuenta. La verdad no he seguido nunca un enlace de esos por seguridad. Ok. Pero sí, A mí- últimamente es muy común. Marta, creo que es a Sí, a mí me han compartir. llegado que llegó una encomienda, pero que no llegó como completa y que yo debo entrar a ese link para completar la información, para que me la Eso, entreguen. Ah, tal Sandra cual. tiene la manito levantada también. Sandra, escuchamos todo por ti. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no, es que quería, a propósito de esto que se está comentando, definitivamente uno a estas alturas de la vida ya tiene muy interiorizado no hacer clic en links, pero pues supe el caso de una persona que le llegaba como la opción de sí, no, acepta tal cosa, sí o no. Entonces él puso no y aún poniendo no, pues ya hizo clic. Entonces, de pronto no dejarnos como engatusar por esas figuras porque igual está haciendo clic. Entonces, pues yo personalmente en esas de links, o sea, uno difícilmente cae. Ahora, también tuve un caso, y ese sí me sucedió a mí de Bancolombia, que me llamaban a informarme que alguien estaba tratando de hacer un pago que se veía sospechoso, que sí lo autorizaba o no. Yo dije, no lo autorizo. Entonces enseguida me dijeron, bueno, le vamos a mandar un link. Entonces ahí identifiqué pues que era una estafa. Ese Ese, también varias veces me ha pasado. ese tipo de estafas son tenaces porque, o sea, Ujú. tú por el mismo estrés de decir, me van a robar, claro, voy a acceder al enlace. Nuevamente volvemos Exacto, apelan a la al, emoción. exacto, apelan a la emoción y al sentido de urgencia, de Sí. accionar sobre un botón, sobre un enlace, sobre un código. Ese tipo de cosas Ujú. son las que deberían levantarnos una alarma. Si es un sentido de urgencia máximo, sospechen.
Muchas gracias por compartir esa Correcto. experiencia, Sandra. Gracias. Y el phishing, que es Ay, el hermano del... discúlpame, tiene la manito levantada, don Clímaco. Claro, Don Clímaco. Gracias, Mónica. Diego, quiero compartirte esta experiencia para que todos los que estamos aquí escuchando estemos muy atentos a lo que está pasando. Mira, a mí ya me han llamado 2 veces. Dicen que es del Banco de Colombia, Bancolombia. Y es una operadora que realmente es muy, muy eficiente con la atención y la cosa, pero lo llaman a uno del banco, ¿no? Y dicen, vea, en este momento te están haciendo desde tu cuenta número que termina en número tal, tal, te están haciendo una transacción a la señora XX, ¿sí? Y necesitamos confirmar que tú autorizas o no autorizas eso. Entonces, te he estado escuchando que ellos necesitan es un PIN o una acción desde el teléfono de uno para poder hacer el enlace, ¿cierto? así es. Entonces, yo realmente, ¿cómo me he salido del tema? Yo le he devuelto las preguntas y las respuestas. Yo le digo, usted es del banco y usted cómo sabe que me están haciendo una transferencia fraudulenta. No, que es de tu cuenta a una señora que no es usual que usted le haga esa transferencia. ¿Usted conoce a la señora tal? Y yo le digo, no, yo no conozco a esa señora. Y tu número de cuenta ahí termina en número tal. Entonces empiezan a obligarlo a uno como a decirle sí, sí. No, pero es muy importante no dar ninguna información de uno y decirle, bueno, pero si ustedes son el banco, ¿por qué no cierran y la ven, digamos, sospechosa? ¿Por qué no la cancelan? Cancélenla. Entonces empecé a hacerle preguntas, fue al contrario, ¿no? Esto lo puedo hacer directamente allí en la oficina que me queda a una cuadra. Yo voy directamente al banco y cuadro esto, ¿cierto? Pero en principio yo no veo la razón de ser. Pero en la segunda llamada sí me estaban diciendo que me iban a mandar al correo una confirmación de que yo no autorizaba esa transacción, ¿sí ves? Dije, no, 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 creo que estás equivocada. Yo prefiero ir a la oficina, a la sucursal directamente. Esto lo prefiero hacer directamente, si es que es correcto. Ya cuando ven que uno empieza a hacer muchas preguntas y no dar información, ya le cuelgan. No sé si eso ha pasado, Diego. Gracias. Muchas gracias, don Clímaco, por la experiencia. La verdad que sí, es bastante común. Y muchas veces también te llaman para pedirte la información completa de la tarjeta incluso. Así de descarados son. Que se saben los últimos 4 números, pero no saben nada más y el sentido de urgencia es necesitamos el resto para confirmar que esa transacción pueda ser completada y duden siempre. De hecho, las entidades financieras a nivel tecnológico han desarrollado muchísimos algoritmos para prevenir este tipo de fraudes, para evitar, por ejemplo, que se realicen muchas transacciones a la misma cuenta o si hay alguna cuenta de banco sospechosa a la cual normalmente no transaccionas, como era el caso del fraude que le querían cometer a don Clímaco, eh, pueden bloquearla ellos mismos sin necesidad de acción del tercero. Te enterarías por una notificación y ahí sí te bloquearían la cuenta, pero te pedirían directamente que vayas a un punto físico a desbloquearla, porque muchas veces los datos vía teléfono o vía correo pues no es lo más seguro y validar información biométrica también es muy importante. Y de hecho muchos teléfonos ahorita también para acceder a tus cuentas bancarias te permiten acceder directamente con tu huella dactilar o con tu cara. Todos esos métodos son muy valiosos a la hora de evitar estos fraudes, porque a información biométrica sí no hay forma de que tengan acceso. Muchas gracias por la experiencia y Marta, creo que tenías un aporte. Y Juan Sebastián, la biométrica, porque te pueden secuestrar y te ponen al frente del teléfono para que abras tus cuentas. A mí esa me da mucha desconfianza cuando es con huella y eso. Claro, no estamos exentos desafortunadamente de ese tipo de circunstancias, pero es una de las
una de las formas de prevenirlo. Pero sí, es también posible, desafortunadamente. Siguiendo con el phishing, que es el hermano del smishing, pues realmente es el original. Este llega por correo electrónico. La única diferencia entre el smishing y el phishing es por dónde llega. El smishing llega por mensaje de texto, el phishing llega al correo electrónico. Y tenemos que estar muy atentos a quién es el remitente, quién me está enviando esa información, que es lo que estamos viendo aquí. Si vemos que la información del correo no pertenece o tiene errores o se escribe como un tercero que participa en nombre de la entidad bancaria, duden, como lo vimos en el video del robo al banco de Bangladesh. Duden de errores ortográficos, duden de si te están tratando como si no te conocieran. Por ejemplo, aquí, estimado cliente puede ser cualquiera. Si te están llamando o te están escribiendo con tu nombre propio, probablemente sea una filtración de datos, pero eso tampoco quiere decir o quiere asegurarte de que ese correo realmente es de la entidad bancaria. Y al final vemos la joya de la corona. Confirma tu número de teléfono y es un enlace. No le den clic a eso. Nuevamente volvemos al sentido de urgencia o al hacer que el usuario o que la persona dueña de la cuenta haga una acción sobre un botón, sobre un enlace, sobre llenar un campo de texto. Duden. Este es otro ejemplo también de otra entidad bancaria. Por ejemplo, aquí el correo ya es un poco más descarado. No tiene nada que ver con Banco Santander, sino que ponen cualquier cosa. Y casi siempre el asunto va a ser importante, urgente, acción necesaria o bloqueamos tu cuenta. Cosas que nos llevan a actuar más desde el sentimiento que desde la razón. Aquí les voy a compartir otro videito, por favor me avisan si escuchan bien. El ciberrobo millonario. El caso Carvanac. Imagina un robo bancario sin máscaras. Sí, escuchan bien. Sí, Juan, se escucha Sí, bien. se escucha. Sí. Perfecto. Sin armas y sin pisar un banco. ¿Lo crees posible? El caso Carvanac lo hizo realidad. Entre 2013 y 2018, un grupo de hackers conocido como Carvanac robó más de $1.000 millones a bancos de todo el mundo. Utilizaban correos phishing para infectar las computadoras de los empleados bancarios, tomando el control de los sistemas internos sin ser detectados. Con acceso total, podían transferir dinero a cuentas falsas, modificar saldos e incluso hacer que los cajeros automáticos liberaran efectivo automáticamente. A pesar de lo sofisticado del esquema, en 2018, las autoridades europeas lograron arrestar al líder de Carvanac. Este robo cambió la historia de la ciberseguridad para siempre, demostrando que los bancos también pueden ser vulnerables a ataques digitales. ¿Te imaginas cuántos otros intentos como este hay en la red en la actualidad? Y todo a partir de un solo correo. Un solo empleado de un banco que abra un correo que sea malicioso y caiga en este tipo de actividades puede generar este tipo de situaciones. Y por eso debemos dudar hasta del banco mismo a veces. ¿Cómo les pareció eso? ¿Alguien tiene algún comentario? No, Clímaco. No, pues preocupante, porque es que definitivamente si los bancos que tienen tecnología de punta son súper vulnerables, dice uno, hasta desconfío de las elecciones, que los hackers hacen cualquier maravilla tecnológica para poder meter los votos que quieran. ¿No les parece? Y probablemente sí. Y quién sabe si ya ha sucedido. Pero sí, este tipo de situaciones desafortunadamente son propicias al error humano, que al final de cuentas somos humanos, no somos máquinas y podemos cometer este tipo de errores. Las entidades bancarias obviamente son muy quisquillosas con este tipo de
ataques. Cada vez se van tecnificando más, van corrigiendo todos los errores, van entrenando cada vez más a su personal para evitar que estas cosas pasen. Y la idea es esa, es ser precavidos, no atender a la urgencia, revisar muy bien con ojos críticos qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que nos están pidiendo y si hay algún riesgo en interactuar o no. ¿Qué buenas prácticas podemos tener en entornos digitales pues, para evitar este tipo de cosas? La primera, y era una que ya charlábamos, que es el uso de VPNs, antivirus y navegadores seguros. Las VPN son redes virtuales privadas que, como les comentaba al principio, lo que hacen es que ocultan tu información en la red para evitar que la intercepten y se la roben. Los antivirus, que los hemos escuchado, que básicamente su rol es prevenir la descarga de software malicioso, de ransomware, de spyware, de todo este tipo de softwares que puedan infectar tus dispositivos. Hay algunos muy comunes, como lo puede ser, por ejemplo, Don Clímaco. Diego, Se te permíteme levanta una la manito. pregunta. Claro. Permíteme una pregunta que estás hablando ahorita de estos software de los VPN. Me parece muy importante. Y los antivirus. Microsoft, Windows, que ofrecen algunos software, digamos, rutinarios. ¿Qué tan confiables pueden ser? ¿O definitivamente es recomendable tomar una aplicación privada? Muy buena pregunta. Cada vez más, a medida que van evolucionando los sistemas operativos, se van implementando nuevas funciones para prevenir este tipo de infecciones. De hecho, Microsoft Defender, que es el antivirus nativo con el que viene por defecto Microsoft, previene muchas de estas cosas y te permite tanto activarlas como desactivarlas. Y es una buena capa de prevención. Sin embargo, los software especializados como lo son los antivirus, o te doy un ejemplo puntual, McAfee, están desarrollados específicamente pensando en este tipo de eventualidades. Personalmente yo recomiendo siempre tener un antivirus instalado. Es mejor prevenir que lamentar, dirían por ahí. Pero sí, cada vez más van evolucionando los sistemas operativos, implementando pues todas estas estrategias de ciberseguridad. Pero siempre la recomendación es usar un antivirus adicional, solo como una capa adicional. Pero hay algunos gratis, hay muchas opciones en línea. No sé si seguimos adelante. Sí, Juan, continuemos. Perfecto. La privacidad en redes sociales. Hoy en día cada vez es más común que todos nos conectemos e interactuemos a través de redes sociales, de que compartamos nuestra vida, que compartamos nuestros gustos, incluso nuestra familia en redes sociales. Y muchas de estas se prestan para que ciberdelincuentes pues se hagan con información tuya. Me ha pasado muchas veces que veo gente que, por ejemplo, se gradúan de algún estudio universitario, publican una foto con el diploma y ¡pa! La cédula ahí en primer plano. Claramente, pues solo la cédula no es diciente ni es suficiente como para que te generen un fraude. Pero sin querer queriendo, estás compartiendo información privada en la red. Y puede pasar con documentos de identidad, puede pasar con licencias de tránsito, con tu correo personal. Suele suceder. Así que entre menos información privada o sensible compartamos en redes sociales, mucho mejor. Hay aplicaciones dedicadas también como esta que se llama Have I Been Pwned, que básicamente lo que hace es que mediante tu correo te dice si se ha filtrado tu correo en alguna filtración de información a nivel global. Y es una herramienta gratuita que puedes acceder sin cargo, sin costo alguno, y únicamente ingresando tu correo te dice todas las filtraciones de las cuales has sido víctima y no te has dado cuenta. ¿Para qué sirve esto?
para prevenir y corregir. Si yo sé, por ejemplo, que se filtró mi correo y se filtró mi correo de Facebook, pues una manera de prevenir es cambiar la contraseña a una contraseña segura y activar un doble factor de autenticación para evitar de que un ciberdelincuente pueda acceder a mi información. ¿Alguien iba a hacer un aporte? Juan Sebastián, si uno quiere correr esa que dices de Have I Been, bueno, esa la corre uno ahí y le pregunta algún dato, el correo o algo, o inmediatamente sabe que quién es uno. No, tú solamente ingresas el correo, ese sí lo ingresas manual, y él te Ah, hace la búsqueda en internet. ah, Yo le puedo compartir esta información a Mónica para que se las comparte a ustedes, si les parece bien. claro que sí, gracias. Con gusto. También hay empresas como Kaspersky, que son empresas enfocadas directamente en ciberseguridad, que ofrecen software libre, software gratis, para que tú como pues, persona normal puedas hacer un análisis de tu dispositivo mismo y saber si tiene algún troyano, algún ransomware, algún lo que sea, y prevenir que tu dispositivo sea infectado o limpiarlo. Ahí también hay un enlace que también les compartiré. Es software que es gratis, que también sirve pues como una capa adicional a lo que hablábamos del Windows Defender. Y hay otra aplicación que es muy buena que se llama SayMine, que lo que hace es saber en dónde está tu información en todo momento, en dónde has guardado tarjetas, en dónde has guardado correos, en dónde te has registrado. Básicamente es una aplicación que te permite ver tu huella digital en Internet, saber quién eres tú, para qué empresas y qué empresas tienen tu información y que tú puedas manejar esa información y decidir qué empresas pueden tenerla o qué empresas no y reclamarla como tuya. De hecho, eso significa SameMine. Clímaco. A Sebastián, me permite esta pregunta, es que estamos viendo unos software que los veo como complementarios de seguridad, pero me preocupa es que si cuando uno monta tanto software, también crea conflictos digamos, en el aparato, en el computador o en el celular, ¿no es correcto? ¿O de esto qué realmente recomiendas como primario? Como primario, un VPN, por ejemplo, el de Kaspersky. El de Have I Been Pwned es en línea. Realmente no necesitas instalar nada, simplemente accedes desde el navegador, al igual que SameMine. Entonces, pues no habría como mucho conflicto en cuanto a los recursos. Ahí Edwin nos comparte un enlace de Bancolombia de seguridad financiera. Muchísimas gracias por tu aporte. Don Néstor, creo que tenías también un aporte. Sí, sí, señor. Es que yo he utilizado Kaspersky, es muy bueno, ¿cierto? Y obviamente tenía la licencia paga, ¿cierto? Paga por un año y inclusive para varios equipos, pues para los celulares y los PCs también. Pero hace un año para acá creo que Kaspersky, especialmente para los Android, ya le puso limitación porque bloquea, como eso es un producto, es un software ruso, entonces le pusieron un bloqueo, entonces ya, digamos, ya no pude renovar la licencia pues para mis celulares. De todas maneras sigo con la aplicación gratuita, Kaspersky, que de todas maneras me presta un buen servicio, ¿no? Y parece que pues, siempre he tenido como muy buena seguridad con ese software de Kaspersky y no ha interferido para nada con ninguna de las aplicaciones ni el computador ni de los celulares. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y es grato saber de que alguien ha hecho uso de estas herramientas. Me parece genial. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Néstor. Em, Otra buena práctica, siguiendo adelante, tengan siempre algo de efectivo a la mano. Nunca estamos exentos de una caída en el Internet o en los servicios. Creo que los usuarios de Nequi Colombia estamos acostumbrados a que eso iba caído y, por ejemplo, ibas a pagar el almuerzo y ibas a pagar con Nequi y no tenías efectivo. Nunca estamos exentos de ese tipo de cosas. Y llevándolo un poco a una escala más global,
la semana pasada hubo una caída masiva de un servicio de Amazon que se llama Amazon Web Services, que afectó una gran parte del sistema financiero mundial, porque básicamente esa aplicación se encarga de almacenar otras aplicaciones. Es algo así como un Drive, pero para aplicaciones web. Y muchos servicios en línea dependían de ella. Y resulta que la semana pasada, creo que fue el martes o el miércoles, tipo 3, 4 de la mañana, se cayó el servicio y fallaron millones y millones de transacciones al tiempo. Entonces, evitando este tipo de cosas y preveniendo una caída del Internet, que no sabemos cuándo puede pasar, siempre tengan efectivo a la mano. Otra recomendación, ustedes han visto que venden como unos forritos para ponerle a las tarjetas de crédito. Eso se llaman bloqueadores RFID, que lo que Son hacen muy es baratos prevenir en Mercado Libre. eso. Muchas gracias, Gilberto. Te pueden ¿En conseguir en dónde los Mercado venden? Libre. Mercado Libre, Ya, gracias. con gusto. Y básicamente, ¿qué hace esto? Que previene que te hagan un pago sin contacto. Le pones literal el estuchecito a la tarjeta de crédito y si, por ejemplo, te pasan un datáfono por el lado de la billetera, no te va a hacer un cargo porque el protector sirve para eso. Cuéntame, don Néstor. No, una pregunta, que ahora se está utilizando mucho lo de las tarjetas débito digitales, ¿cierto? Que uno las pone en el celular, en una, creo que una billetera. ¿Qué tan seguro es ese uso, pues, que le puede uno dar a ese sistema? Es súper seguro. Es muy, muy seguro. Y te voy a explicar más o menos, pues, por encimita cómo funciona. Y gracias por traerlo a la charla. Ahora, pues con la tecnificación de los celulares, se está empezando a implementar pues esta tecnología de pago sin contacto, de billeteras digitales, que también sirve pues para hacer pagos en datáfonos o en pagos sin contacto en general. Y lo que hacen las tarjetas digitales es que cuando tú registras tu información de tu tarjeta de crédito con todos los datos y vas a pagar en un datáfono, la información que le llega al datáfono no es la información de la tarjeta. Lo que le llega es un token encriptado que contiene esa información, pero ese token no tiene forma de saberlo el datáfono, sino que se comunica directamente con la entidad financiera que emitió esa tarjeta para saber si ese token realmente pertenece a esa tarjeta y a ese usuario para que el pago sea exitoso. Y una vez se usa, se destruye. Se genera una sola vez para cada pago. Entonces no hay forma de que, por ejemplo, si algún hacker tuvo cómo interceptar ese token, pueda reutilizarlo. Por eso se llaman one-time token o tokens de un solo uso. Pero son súper seguros. Sobre todo la Apple Wallet, que es la que yo utilizo en mi día a día. De hecho, yo dejé de cargar con tarjetas físicas desde que uso la billetera digital de Apple. Ok, gracias. A ti, don Néstor, por el aporte. Y si se le descarga el celular, ¿qué hace, hermano? Anda con efectivo. Andar con efectivo siempre es una buena opción. Hay una norma que se llama PCI DSS, que es traducida, básicamente dice Payment Card Information Data Security Strategy, que es el estándar global para la gestión de datos de tarjeta. Hay un estándar a nivel internacional que todas las empresas o softwares que pretendan procesar datos de tarjeta tienen que cumplir. Si no lo cumplen, no pueden procesar datos de tarjeta porque sería ilegal. Es una norma, un estándar internacional que dictamina cómo se gestiona esta información, cómo debería ser tratada, cómo debería ser encriptada, para no almacenar, por ejemplo, datos sensibles como lo es el CVV de una tarjeta. Si hay alguna aplicación que a ustedes les diga que les va a guardar la información del CVV, sospechen y no la guarden. Hay muchos procesadores de pago que existen hoy en día en Colombia. Algunos ejemplos son Wompi, PayU, está también PayPal, que creo que es más internacional que colombiano, que se atienen a este estándar para poder procesar y que muchas tiendas virtuales lo utilizan.
Si ustedes al intentar hacer un pago ven que aparece este loguito, el de PCI DSS Certified, pueden estar un poco más tranquilos, un poco más seguros, sin confiar obviamente 100%, pero este es el estándar de tratamiento de datos de tarjeta. Y lo que mencionábamos al principio, de las conexiones seguras. Fíjense en el candadito que aparece en la parte de arriba, si la conexión es HTTPS. Si no lo es, no accedan a ese enlace. Conclusiones. La seguridad de las transacciones en línea requiere de una infraestructura robusta, tanto del lado de los emisores, pues de los bancos, como del lado de las personas que desarrollan software para procesar estos pagos. Activar factores de autenticación dobles nos puede prevenir de una transacción no autorizada. Todos los días las amenazas digitales están evolucionando, cada vez van mutando, cada vez más se tecnifican para obligar al usuario final al error humano y robar sus datos y robar su información. Y la responsabilidad de la gestión es nuestra. Somos nosotros quienes somos responsables al final de usar todas estas estrategias de las que les vine hablando para poder prevenir el fraude digital, el fraude con tarjetas y estar atentos a cualquier señal de alarma. Siempre que duden de alguna transacción, de algún mensaje de texto, de algún correo o de alguna llamada, verifiquen directamente con sus bancos. No coman el cuento entero. Duden, acuérdense de no caer en el sentido de urgencia, en las alarmas que pueda levantar un posible digital, un posible fraudulento digital. Y espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias a todos por prestar atención. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte. Abramos este espacio para una charla. Yo tengo una inquietud. Claro, Últimamente, las famosas llamadas que se hacen, que a veces llaman, contestan uno y cuelgan, esas también pueden tener cierta cuestión de peligrosidad de que le tomen a uno los datos. Realmente no, muchas de estas llamadas son generadas desde, pues como desde granjas de bots o de llamadas automáticas que lo único que generan es spam. Básicamente llaman por llamar hasta que alguien les conteste y en algunas situaciones pues sí tratan de hacer el fraude, pero si llaman y contestan no pasa nada. Pero mi recomendación es, hay aplicaciones que también sirven para saber quién te está llamando así no tengas el número guardado, como se los voy a escribir aquí. Hay una que se llama Truecaller. Juan, ¿y esa Truecaller es Es gratis. gratuita? Sí, es gratis y muchas Ok. veces te ayuda, por ejemplo, si te entra una llamada de spam, te dice spam o claro robo o lo que sea, Fraude. porque como, Ujú. porque como funciona esta aplicación es que es una comunidad, entonces la comunidad misma se encarga de reportar estos números fraudulentos para que cuando llamen a otra persona, a esa persona le aparezca la alarma de, ok, esta llamada puede ser fraudulenta. Esa es una app, ese Truecaller. Sí, es una app. Ok, gracias. Con gusto, Yo Marta. Entonces, uso Néstor tiene la Truecaller. manito levantada. Yo uso Truecaller y realmente es muy interesante porque le aparece uno llamadas de Holanda, llamadas de Estados Unidos, llamadas de modificación de la cuota de la tarjeta de crédito. E inclusive me han aparecido hasta llamadas de la cárcel, ¿cierto? Y Sí. entonces, obviamente, como estaba yo cansado después de que uno contestaba y nada y nada, entonces conocí esa aplicación y la he utilizado y me ha servido bastante realmente para evitarme la molestia de estar contestando cada rato, ¿cierto? Es muy importante. Yo sí escuché que con esta cuestión de las llamadas que uno que no hablan, que no uno contesta y no habla nadie, escuché que la estrategia de esa gente es verificar cuáles números están activos. Entonces, con eso ellos también crean su base de datos y después empiezan a llamarlo para tratar de hacer una estafa vía teléfono.
Muchísimas gracias por compartir ese dato, Néstor, y por tu experiencia con Truecaller. La verdad es que sí, es una aplicación muy buena. Te la súper recomiendo. Yo también la uso en mi día a día. Perdón, ¿podrían poner cuál es el icono? Porque la estoy buscando y veo 6 Truecaller aquí en las apps de Apple. TrapCal, Truecaller, True, y entonces dice Caller ID, pues, Caller Es, ID. es Es que, Truecaller y el loguito es como un teléfono azul. bueno. Teléfono que está entre dos azules, uno oscuro y otro clarito, y como Así un es, cuadrito. Perfecto, gracias. Dice con Truecaller y gusto. después ID de yo no sé qué. Listo. Sí, sí, Bueno, listo, gracias. con Y Yo Marco gusto. levantó creo la que manito también. sí, es Truecaller con un círculo azul con un teléfono blanco en la mitad. Pues. Daniel creo que también levantó la mano para participar. Sí, quería hacer una pregunta. Hoy en día con la inteligencia artificial ya es complicado saber cuándo una aplicación o una noticia es de verdad o es una inteligencia artificial. ¿Hay alguna manera de filtrar eso para de saber qué es realmente? Hay aplicaciones que se dedican a eso, precisamente, que ahora no tengo a la mano, pero sirven para filtrar ese tipo de contenido, que tú les pones el enlace o la fotico y él te dice si fue generado con inteligencia artificial o no. Y ahora que mencionas la inteligencia artificial, si ustedes, por ejemplo, tienen sospechas de que una página web es fraudulenta o que tiene detalles que no les cuadran, ¿alguno aquí ha usado ChatGPT? ¿Lo conocen? Sí, yo Yo lo he sí. usado en el celular y en el computador también. Perfecto. ChatGPT es una muy buena herramienta que te sirve pues como agente de ciberseguridad. Tú copias el enlace, se lo pegas a ChatGPT, le preguntas, ChatGPT, ¿esta página es segura? Y él te hace un análisis completo de la página y te dice, esto me hace sentido, esto no me hace sentido, ten cuidado o definitivamente no la uses. Entonces, Qué buena ChatGPT también puede ser recomendación, nuestro aliado. Juan. Se las Excelente. dejo ahí, es muy bueno. ChatGPT es una excelente herramienta, Muchas gracias, Juan, por esa recomendación. con gusto. No veo como más manitos levantadas. No sé si tengan alguna otra duda, alguna inquietud. Yo sigo con la inquietud del Truecaller porque no sé al fin cuál es el icono. ¿Será que alguien me puede mostrar ¿No te o queda fácil, Juan, mostrarnos ahí el icono, el tal vez, iconito? ahí Yo en creo que pantalla? sí. Dame un segundito. Un Climaco tiene la manito levantada también. Porque tengo uno con fondo blanco y teléfono azul, uno con fondo azul y teléfono blanco, dos con fondo azul y teléfono blanco. ¿Qué dispositivo utilizas, Marta? ¿Un Android Apple, o Apple, Apple? Ok, iOS, sí. iOS. Te voy a mandar el enlace directo para que lo descargues. Perfecto, gracias. Listo. Sí, parecen ¿Lo como pusiste acá en 6. el chat o se lo mandaste solo a Marta? Ahí lo puse en el chat. Ok. Y Juan, Don Climaco tiene la manito levantada. Clímaco. Sí, mire, para compartirles pues unos aprendizajes que he tenido directamente con Bancolombia. Uno es, acuérdense que el banco nunca te pide información por correo ni por teléfono. Nunca te pide. Te da información, pero nunca te pide información. Y la segunda es que tengan mucho cuidado con estas tarjetas de contacto, que son muy ágiles y todo lo que quieras, pero también algunos establecimientos a veces han abusado del tema. A mí ya me pasó. Uno no se da cuenta y la pitan 2 veces o 3 veces. Y si tú no estás con el control permanente del saldo o del cargo, no te das cuenta. Ahora, depende también de la cuantía, ¿no? Porque si tienes una compra grandota, pues te vas a dar cuenta fácil si la pagaron 2 veces. Gracias. Total. Muchas gracias por compartirlo. Muy importante eso. Lo del bloqueador RFID, 100% recomendado. Ahora voy a buscar el enlace en Mercado Libre y se los mando.
Sí, también hay sitios donde las tarjetas que uno tiene en el celular no lo reciben. Por ejemplo, en la sala VIP de Avianca en Bogotá no reciben si uno no lleva la tarjeta física. Pasa. Sí. Eso es más por atraso tecnológico que otra cosa, pero sí, me ha pasado también. Mm. El bloqueadorcito RFID cuesta la módica suma de 5.000 pesitos. Les voy a dejar el enlace aquí también. Y de hecho hay billeteras que ya vienen con ese tipo de tecnología. En Vélez, Juan, en ponernos una Mario fotico ahí para Hernández. también identificar cómo es. Una bolsita o una tarjeta que se le Sí, pega, no sé. les voy a mandar aquí. Es como una bolsita así. Es una bolsita como la que le daban a uno antes para la Econav y todo eso, pero que es como metálica. Sí, es como un papel aluminio. Mira, así Ah, se ve. sí. Ujú. Entonces uno pone la tarjeta ahí Sí, y con eso ya. está segura. Y lo que les decía de la billetera son billeteras que se ven así, que lo que tienen aquí es como un enlace, como una cajita de aluminio, y dentro de la cajita de aluminio van las tarjetas y eso bloquea también las transacciones por contacto. Está muy chévere. Para regalar. Eso, la que muestra don Un Gilberto, buen regalo. esa misma es. A Es los un que buen vinimos regalo. al curso, Mónica. Sí, me parece que es un buen regalo para tener en la billetera con el Face. Mónica, nos Tienes comparte cara. nos comparte la memoria de la presentación, que hay datos interesantes. Claro, les comparto las memorias, también les voy a compartir la grabación para que puedan repasar lo que Juan Sebastián nos compartió el día de hoy. Veo que ya no hay más inquietudes, Juan. Muchísimas gracias pues por toda la información muy útil que nos aprendimos hoy de ti. Muchas gracias, Con el don mayor Juan. de los gustos. Sí, muchas gracias, Juan Sebastián. Una feliz Maravillosa la noche para información. todos. Gracias, muy Y Muchas amable. gracias Buenas a noches. todos, Buenas Mónica, noches. Feliz gracias. noche, que estés Juan muy Esteban. bien. Hasta Muchas luego. gracias a Hasta todos. luego. Feliz Hasta noche, luego. gracias. A todos también.